Puerto Nariño, Amazonas, llamado el pesebre natural de Colombia, es la segunda ciudad más importante del departamento del Amazonas. Para programar un viaje a esta riqueza natural, se accede al municipio desde Leticia por vía fluvial a través del río Amazonas. Puerto Nariño se encuentra rodeado de los ríos Loreto, Yacú, Zancudillo, Tarapoto y Amazonas. El recorrido que se realiza por el río Amazonas a esta población está acompañado de los mejores paisajes que se pueden observar en la Reserva Natural de Colombia. Va acompañado de flora y fauna silvestre, que permite disfrutar de un espectáculo nativo en el pulmón del mundo. Jonathan, entonces, ¿qué vamos a observar aquí en Puerto Nariño? Y bueno, y continuando el recorrido por el río Amazonas, el cual limita con el país Perú. De aquí vamos a ver el mirador, el Museo Ecológico Natutama, luego iremos a ver los lagos Tarapoto. Puerto Nariño fue fundado el 18 de agosto de 1961 por el doctor José Humberto Espejo Hernández. Inicialmente fue un corregimiento denominado Puerto Espejo, nombre que más adelante fue cambiado por la actual denominación. Debido al crecimiento demográfico, fue elevado a la categoría de municipio el 18 de enero de 1984. Está situado a orillas del río Loretayaco, a 87 kilómetros de Leticia. Cuenta con la altitud de 159 metros sobre el nivel del mar, registrando una temperatura media de 30 grados centígrados. Puerto Nariño tiene una extensión total de 1.876 kilómetros. Limita al norte con el corregimiento de Tarapacá, al sur con el río Amazonas y el Perú, al occidente con el Perú y al oriente con Leticia. Este municipio, más o menos, ¿cuántos habitantes puede tener? Entre 4.200 a 4.300, solamente en el casco urbano. Solo casco urbano. De Puerto Nariño. Sí. ¿No tiene carros? Solamente dos carros. Solo ¿no? dos carros, el de la ambulancia y el de tractor de la basura, no más. Esta población se enmarca dentro del respeto del plan de vida indígena por mantener intacta esa biodiversidad. La economía principal del municipio de Puerto Nariño se basa en el ecoturismo, la pesca y el cultivo de pancoger. Lo bonito de este lugar es que conserva bastante la preservación del medio ambiente, ¿no? Muchísimo, sí, por algo se le hace llamar también como el pesebre natural. Pesebre natural. Pesebre natural. Porque tú ves una casa y todas alrededor árboles. Una casa, árboles alrededor. Una casa, árboles alrededor. Vamos a observar más. Las construcciones se encuentran divididas por avenidas y calles de aproximadamente unos 50 metros de ancho, en cuyas puertas es frecuente encontrarlos tallados diestramente sobre la roja madera del palo sangre, con la que también se realizan pequeñas esculturas alusivas a los mitos y leyendas de la región y algunos animales considerados tradicionalmente sagrados. Y a sus lados se ofrece un especial colorido, brindado por los antejardines con sus floridos árboles de pomo rosa y las pinturas autóctonas de los nativos sobre las fachadas de sus casas. Este lugar cuenta con algunas fundaciones de nativos que se han empecinado por preservar no solo sus tradiciones, sino sus recursos naturales. Por esa razón, a sus habitantes les está prohibido utilizar vehículos motorizados, pues las vías son exclusivamente peatonales, lo cual le ha dado la denominación del pesebre natural del mundo. Bueno, Jacqueline,
Entonces yo te voy a presentar a uno de los, bueno, en Puerto Nariño hay muchos guías, pero te voy a presentar a Pablo, que es uno de los que conoce muy bien Puerto Nariño, sabe lo que hay y sabe por dónde te va a llevar. Entonces yo te dejo con Pablo, que él... Hola, mucho gusto. Hola, Pablo, bienvenido a Puerto Nariño. Gracias. Bien, señora. Bueno, Pablo, hablemos un poco sobre lo que vamos a encontrar en este municipio. Mira, nosotros Pesebre, ¿no? somos Pesebre de natural. Colombia, sí señora. Pesebre de Colombia. Sí, ahora ya destino certificado con sello de calidad turística de Colombia. Somos el primer destino en Colombia. Bueno, pues bienvenida. Pues parte de las cosas que hacemos aquí en Puerto Nariño es un recorrido por el casco urbano. Ya puedes apreciar que aquí no encuentras vehículos, ni vehículo de ninguna índole. Entonces, uno de nuestros mayores atractivos es el mirador turístico, porque pues de ahí podemos ver todo el casco urbano de Puerto Nariño y parte de los lagos. Entonces, y luego vamos a conocer un centro de interpretación, que también es muy importante que lo conozcan, porque allá se puede apreciar la vida bajo el agua, las especies acuáticas que se encuentran debajo del río. Ah, muy bien. ¿Por dónde iniciamos? ¿Es por acá? Vamos por aquí. Ok, gracias. Bueno, vale. Bueno, o sea, me dices que motos no hay. Motos no hay, carros tampoco. Y bicicletas se dañan con frecuencia. Pues no se dañan con frecuencia porque lo otro es que no hay bicicleta, hay poca gente que tiene bicicleta, entonces todo, por eso te decía que todo se hace a pie, porque no hay medios de transporte ni vehículo alguno, no hay nada. Entonces aquí se aprecia, sí, la idea aquí con los visitantes, con la gente que llega es que aprecie como toda la biodiversidad, la fauna y la flora de la región, ¿ya? Sin obstaculizar su recorrido. Ah, muy bien. Aquí la población en general está alejada de cualquier contaminante de la modernidad. Es el lugar propicio para que los niños se mantengan en la posición de una sana diversión a través de actividades sanas, desde su misma imaginación y lógicas naturales, sacándole provecho a la arquitectura del lugar. Aunque no se puede negar que por naturaleza a los seres humanos les atrae el riesgo y la adrenalina, tanto así que nuestra compañera Jacqueline también se le midió a la montaña rusa, tobogán, deslizadero, en fin, cualquier cantidad de nombres que se le pueda llamar a este juego, a la típica actividad favorita de los niños de Puerto Nariño. En este lugar se encuentran varios atractivos, entre ellos el mirador en madera llamado Naipata, que en lengua nativa significa casa del árbol, desde donde los turistas observan el pesebre natural, el casco urbano de Puerto Nariño, inmerso en el majestuoso paisaje del río Amazonas y la selva tropical. Pablo, pero entonces en sí, ¿qué es Puerto Nariño? Mira, Puerto Nariño, te voy a contar un poco lo que es Amazonas. La población de Amazonas es conocida porque la mayoría de la población somos indígenas, ¿no? Entonces, Puerto Nariño es como la representación del Estado también dentro de un resguardo muy grande, de un resguardo indígena muy grande al cual pertenecen los ticunas, cocamas y yagua. Entonces mira, si puedes observar a la parte de atrás, ya podemos ver que ya hay comunidades indígenas, ¿no? Allá por ejemplo hay una comunidad que se llama comunidad Ticoya. También el río o un caño que hay aquí nos separa ya el casco urbano y comunidades indígenas. Lo que yo te decía es la representación
una pequeña representación del Estado, y porque la autoridad mayor en Puerto Nariño y en el resguardo indígena es el presidente, o el curaca mayor. El curaca mayor. Tiene un curaca. Nosotros tenemos un curaca, que estos 3 grupos indígenas elegimos ese curaca que nos representa, es como un alcalde, ¿ya? Pero nosotros le llamamos curaca o gobernador, que llaman en otras regiones de Colombia. Eso viene siendo Puerto Nariño. Viene siendo Puerto Nariño. ¿Ya? Entonces, de ahí también pues la unidad y la autonomía que tienen esos pueblos, ¿no? Porque la mayoría de la población es indígena, entonces son como la mayoría, somos más y hacemos respetar pues, nuestra autoridad. Bien, Pablo, estamos ya entonces en el mirador. En el mirador turístico de Puerto Nariño, sí señora. Uno de los principales atractivos turísticos que tiene Puerto Nariño. Pablo, coméntenos entonces los lagos que estamos observando en la parte posterior. Sí, mira, los lagos que estamos viendo son como lagos transitorios para llegar a Tarapoto, ¿cierto? El lago que pueden ver aquí al fondo es el lago El Sapo, se llama así, o los indígenas ticunas le llaman lagos de Cururú, porque Cururú en idioma ticuna significa sapo. El otro lago se llama Lagos de Correo, ¿ya? También es un lago donde se pueden observar delfines, y luego cogimos un caño y llegamos a Tarapoto. Bueno, entonces, Prácticamente, ¿cuántos habitantes puede tener este municipio? Puerto Nariño ya la población oscila entre 3.000 habitantes ahora, ya solo el casco urbano. En el municipio como tal llegamos ya a 8.000 habitantes. La población de Puerto Nariño somos indígenas ticuna, cocamas y yago, ¿ya? El 90% de la población son indígenas y un 10% que son los colonos y mestizos. Los colonos y mestizos. Bueno, usted me estaba comentando que también en la parte posterior estamos observando el río Amazonas. Sí, señora, mira, podemos ver el río Amazonas. El río nos divide, o sea, el río es el que nos separa de Perú. El otro lado ya es Perú, y este río Amazonas llega hasta los Andes peruanos, a los nevados del Mismo y en los Andes peruanos. Los Andes peruanos. Sí. Muy bien. Entonces continuemos disfrutando de esta travesía en Puerto Nariño, en el departamento del Amazonas. Dentro de la jurisdicción y a solo 15 minutos por la vía fluvial se localiza el lago Tarapoto. Es un lugar específico para observar los delfines rosados y grises, especie única en el mundo, y otros animales en su hábitat natural. Puerto Nariño es un pesebre que dura los 365 días del año. Una excelente alternativa para aquellos que les encanta realizar senderismo y también tener contacto con la naturaleza. Un espacio rodeado de selva exuberante, con grandes árboles y senderos, para realizar caminatas. Mira, ya vamos a coger el sendero interpretativo que comunica Puerto Nariño con una comunidad indígena. Se llama el Sendero Interpretativo Comunidad 20 de Julio. ¿Listo? Pero entonces en el trayecto del sendero está ubicado el Centro de Interpretación Natutama. Entonces ya vamos para allá. Algunos de estos nativos acompañan aún sus labores cotidianas de tradiciones ancestrales, como la de prepararse para cuando llega la temporada de invierno, tomando alimentos para preservarlos en esta temporada y luego poderlos consumir sin ningún condicionamiento. Pablo, ¿y qué es lo que los señores están haciendo en ese momento? Mira, ellos son indígenas ticuna y cuando el río sube, los indígenas ticuna acostumbran a conservar la yuca, ¿ya? Para todo el proceso de creciente, y cuando el río baja de nuevo para que ellos comiencen a sembrar, para que tengan fariña. Entonces lo que hacen es enterrar la yuca, ¿ya? Lo entierran por 2-3 meses, luego vuelven y lo sacan y hacen fariña con eso, ¿ya? Y hacen la fariña. Hacen la fariña. La fariña, ya tú sabes que es la fariña, ¿no? Sí, es los platos grandes. Los platos grandes, que sí. uno come, que son sin sal. Que son sin sal, que son como el bagazo de la yuca. Eso. Interesante. Entonces ahí está desenterrando lo que hace 3 meses sembró. Hace 3 meses sembró, sí. Muy bien. La Fundación Natutama tiene en Puerto Nariño un centro interpretativo, donde se presenta la vida debajo del agua al turista de manera sencilla, pero muy educativa. También ellos, en conjunto con la Fundación Omacha, protegen la biodiversidad y promueven el uso sostenible de los recursos naturales.
Bien, Jacqueline, en ese momento nos vamos a encontrar con Rocío. Rocío es la coordinadora de la Fundación Natutama, del Centro de Interpretación, pero pues acuérdate que yo ya te había comentado de que independientemente ella de ser la coordinadora de este centro, es la encargada de todo el proceso de certificación de Puerto Nariño como destino turístico sostenible. Okay. Rocío. Hola, Hola Jacqueline, ¿cómo estás? Bienvenida Bien, a Puerto gracias. Nariño y a la Fundación Natutama. Bueno, hablemos sobre la Fundación Natutama. ¿Qué es la Fundación Natutama? Bueno, Natutama en principio es una palabra en lengua ticuna que significa mundo debajo del agua, y esta es una fundación que está conformada por personas de la comunidad local que trabajan desde educación ambiental, investigación y conservación alrededor de especies acuáticas amenazadas. Las recomendaciones. A las recomendaciones. Si tenemos unas recomendaciones, pues que hay que ingresar sin zapatos al centro de interpretación, pues no se permite fumar, ni ingerir bebidas o alimentos, ni tampoco tomar pues fotografías ni hacer video dentro de las áreas, excepto en algunas ocasiones. Vamos a hacer algo, entonces, bueno, vamos a iniciar quitándonos los zapatos. Bueno, Jacqueline, de que te comentaba que es nuestro embajador con el que inició todo el proceso de conservación acá en Natutama, que es Airué, que es la palabra en lengua ticuna que da el nombre de manatí o vaca marina, también como se conoce en esta zona. Pues esta es una de las especies que se encuentra en vía de extinción, porque pues para las comunidades de estas zonas, tanto no solo colombianas, sino también para Perú y Brasil, es una especie que se consume mucho. Y hace un buen tiempo, desde que iniciamos todo nuestro trabajo acá, pues se ha logrado que al menos en esta zona colombiana, en lo que tenemos nosotros en el trabajo de conservación, pues se logre disminuir la caza de esta especie. Bueno, nos encontramos pues, como puedes observar, en medio de unas raíces que son el árbol de renaco, que es uno de los árboles más importantes de esta zona, y que también representa, como se conoce en esta zona, el árbol de la vida, porque alrededor de todo este árbol y todas estas raíces pues confluyen muchas especies, o sea, no solamente el manatí lo podemos encontrar en medio de este bosque inundado, sino también peces como este que es el musú, es un familiar de la anguila eléctrica. También encontramos especies como los bocachicos, las lisas, delfines rosados en este lugar, estos peces que se llaman cuchas, y también otras especies importantes como las tortugas de río, que también están dentro del programa de conservación, de la cual hay 3 especies. Bueno, el delfín rosado pues es una de las especies que es característica pues de la zona de acá de Amazonas. Eso es una especie única, como delfín de río también, y pues el que logramos ver ahí es una especie que está reproducida pues en tamaño real, para tener una idea clara de todo lo que tenemos bajo el agua. Y el que está al lado es su cría, los pequeñitos cuando nacen pues nacen grises, y cada vez que van creciendo se van despigmentando y toman esa coloración como nosotros la logramos ver en el río. En este momento estamos observando un pirarucú. Sí. Así es su tamaño también real, ¿no? Sí, cuando ya es adulto. Cuando ya es adulto llega a este tamaño. Y hablemos sobre sus crías. Bueno, ellos, es una historia bastante bonita alrededor de las crías, porque ya estos adultos, cuando está el bosque inundado así como está acá y el agua ya está bastante bajita, lo que hace tanto la hembra como el macho es hacer un nido así como el que tenemos allí. Ellos limpian con su cola ese lugar y después la hembra deposita los huevos y el macho los fecunda. Luego de eso, esos pequeñitos nacen, y cuando nacen se ubican en la parte superior del pirarucú, que en el caso que más los cuida es el macho. Entonces, por eso ellos están siempre ahí como encima de su cabeza, y cuando a veces hay mucho peligro, el pirarucú lo que hace es guardarlos en su boca. Es una forma también de cuidarlos. Pero también el pirarucú tiene cosas bastante interesantes también, porque es el único pez que tiene lengua ósea o lengua de hueso, y además pues es uno de los más grandes de América de agua dulce, y sus escamas pues también, que son bastante grandes, se utilizan mucho en esta zona para hacer artesanías.
Ya nos pasamos a la otra temporada del año, que es la temporada de aguas bajas, donde vamos a estar en una playa en la noche. Pero, con arena y todo. sí. Esta es la temporada en que este momento empieza acá en el Amazonas, que inicia en junio, a finales de junio, donde ya el río baja tanto su nivel que a su paso deja playas de arena como donde estamos en este momento. Entonces ahí se forman también en lugares bastante importantes para las especies acá que se llaman los remansos, como lo que vemos ahí. Y los remansos pues son los sitios donde la mayoría de las especies que vimos en el bosque inundado, los manatí, los delfines, una buena parte de los peces, llegan a estos lugares. Entonces por eso también son lugares donde la gente viene a guindar su malla para poder hacer unas buenas faenas de pesca. También es fácil ver pues un caimán negro, como que podemos apreciar aquí. Ese es su tamaño real y pues es una especie de los caimanes que hay acá, porque ese es el negro y hay otro que es el caimán blanco. Bueno, entonces pasamos por esta zona donde encontramos otro mundo, que es como toda la cosmovisión de las comunidades indígenas de esa zona, que nos explican a través de sus historias por qué razón están todas las especies acuáticas. Entonces hay pues varias historias que nos muestran acerca del origen de los peces, que se da a través de un árbol. Dice la historia que este árbol es como la madre de estos peces y donde hay muchos gusanos, y estos gusanos, cuando ya han hecho su nido y dejan sus huevitos, en una noche de mucha tempestad ellos empiezan a bajar, y cuando empiezan a tocar ya muy cerca el agua empiezan a convertirse en peces, y por esa razón también hay peces en el agua. Entonces los abuelos ticunas nos dicen que aquí los animales, para que haya tanta diversidad, es porque ellos se transforman, entonces se transforman unos en otros. Bien, y así hemos llegado al final de una emisión más del programa de Travesías, hoy en el departamento del Amazonas, en el municipio de Puerto Nariño, pesebre natural de Colombia. Gracias a Rocío por esta invitación. Hemos terminado hoy en el Centro de Interpretación Natutama. Bueno, no, Jacqueline, pues es un placer tenerlos acá y pues hacer la invitación a todos los que nos están viendo para que visiten este espacio, que es un espacio donde se divierte, se aprende y bueno, pues se pasa un buen momento. Es un momento delicioso. Gracias a ustedes también, fieles televidentes, por estar con nosotros en una travesía más. Como siempre, que Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Yo creí que era que saliéramos por aquí.